César Brie, bienvenido. Hola, ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Costó levantarse hoy? No, soy uno de los que se levanta temprano. Ah, bueno, bien. Entonces, ¿y el frío? El frío mata, pero bueno. Hay que acostumbrarse, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿ansioso por el estreno de hoy? No, vos ¿No? sabés que yo nunca estoy nervioso en los estrenos. En todo caso, hasta ayer sí estaba nervioso, pero no estoy nervioso. Creo que va a salir bien. Sí. Estoy contento del trabajo, sí. ¿Y cómo fue la producción, la postproducción de toda de la obra, la preparación? Mira, la parte que no se cuenta, te digo primero. Sí. Cuando yo estaba haciendo una obra el año pasado, se acercó un señor, anciano, digo, de mi edad, y me dice, ¿puedo hablar con usted? Y nos citamos en un café y me dice, yo te quiero producir una obra. Nunca me había pasado en mi vida que alguien me dijera eso. Y me dice, pero yo no soy un productor, soy un jubilado. Pero soy un jubilado bien, jubilado con plata, ¿no? Entonces yo traté de entender cuánto me podía costar montar Karamazov. Le pedí una cantidad de dinero que era bastante dinero hace un año. Uh-huh. O sea, después con este gobierno todo eso se volvió a la mitad. Pero con ese dinero yo pude pagar a los actores que trabajamos 2 meses, 3 veces por semana y logramos montar la obra. Esta es una obra que yo ya había hecho en Italia. Yo vivo mitad del año en Italia, mitad aquí, y que habíamos traído incluso en la versión con los actores italianos a Argentina. Había ganado el premio Teatro del Mundo como mejor obra extranjera y yo la amo mucho esta obra, entonces decidí montarla con actores argentinos. Entonces busqué un elenco, busqué las personas. La mayor parte eran alumnos míos de otras obras y de otros trabajos, y la montamos en este periodo. Trabajamos una gran parte del tiempo en la ECUNI, en la ex ESMA, con un poco de frío, debo decir la verdad, pero porque prácticamente este gobierno ha abandonado todos los espacios de derechos humanos, ¿no? Los ha quitado cualquier tipo de subvención. Es el modo en que demuestran que están de acuerdo con la dictadura, aunque digan ser demócratas. Pero ahí trabajamos, ahí nos dieron el espacio y pudimos preparar la obra. Yo había dejado el material escenográfico de la obra, lo había dejado aquí porque tenía intención de volverla a hacer en Argentina. Los hermanos Karamazov es la última novela de Dostoyevsky. Dostoyevsky escribía por capítulos. Él también tenía, como todos los grandes artistas, tenía grandes problemas económicos. Entonces vendía la obra en folletos. Por eso tardó 2 años en hacerla. Son 24 capítulos, hacía un capítulo por mes. Y la obra tiene 1400 páginas, es una enormidad, uh-huh. Es un masacote grandote. Pero como él tenía que abundar, porque tenía cada mes que presentar una entrega de más o menos 100 páginas, un poquito más de 100 páginas, entonces abundaba en su escritura. Entonces es muy simple en realidad reducirlo, sintetizarlo, y yo reduje la novela de 1400 páginas a 80 páginas de guión, 70 páginas de guión hecho en modo profesional, 50 si lo haces en Word apretando un poco los caracteres, y o sea que la obra dura casi 2 horas, pero hemos sintetizado los personajes. Somos 8 actores y un músico, y hacemos todos los personajes de la obra. Hay 3 actrices y 4 actores, y 5 actores. ¿Se cambió algo del texto de que hiciste en Italia y acá? Sí, aparte que lo argentinicé mucho, obviamente, y fui sintetizando. O sea, haber hecho la otra versión me ayudó a sintetizar esta, hacerlo aún más sintético, aún más fuerte. Para mí, Los hermanos Karamazov es una de las grandes novelas de la historia de la literatura en absoluto. Es la última que él escribe, muere un mes después de terminarla. Él tenía intención de hacer una continuación de la novela, obviamente no le dio. Y es muy curioso que este hombre inmenso, este artista inmenso, termine su trabajo creativo con una especie de discurso a los niños. En la última escena, Alexei, que es el personaje bondadoso, digamos, el santito de los 3 hermanos, el único realmente bueno, habla en un funeral de un niño y habla a todos pidiéndoles que a toda la gente, a todos los que están ahí,
que no se olviden de cuando ellos eran niños. Dice, porque si no se olvidan de que ustedes eran niños, van a ser mejores en la vida. Y habla, es un discurso sobre la infancia. Termina Dostoyevsky, digamos, su carrera literaria hablando de la infancia, y de la infancia también abandonada, la infancia vituperada, maltratada. Es una gran novela. Todos piensan que Dostoyevsky es algo muy oscuro, serio, solemne, y Dostoyevsky es muy divertido. Es lo contrario a lo que se piensa. Dostoyevsky tiene un sentido del humor, enfrenta temas serios, pero los da vuelta y es absolutamente cómico y divertido. Solo que es una comicidad que te interpela, no es una comicidad solo que te hace reír por el chiste. Te interpela porque es una comicidad muy amarga, muy real. ¿Qué es lo que hacemos en la vida? Cuando nos ocurre algo, nos rebalamos en un charco o pasa un coche y nos empapa, en el momento puteamos, pero después de 2 días estamos riéndonos de lo que le dijiste, lo que le dije, cómo me quedé, lo que tuve que hacer. Siempre necesitamos reírnos de aquello de todas las desgracias que nos ocurren. El Dostoyevsky lo hace, de algún modo enfrenta la verdad y al mismo tiempo se ríe de eso, desde adentro, no desde afuera. Y eso es lo que hemos tratado de reflejar en la obra. Creo que la única obra terrible es Crimen y Castigo, ¿no? Crimen y Castigo esa sale de la línea, creo que. Bueno, no, todas son terribles. También El Idiota termina con un asesinato de una mujer, con un femicidio. Sí. Pero hablo de bordear por ahí un poco el humor. Crimen y Castigo creo que es toda la misma línea. Sí, Crimen y Castigo es tal vez la que menos es, pero lo mismo. Hay un texto extraordinario sobre Dostoyevsky que escribe Mikhail Bakhtin. Uh-huh. Mikhail Bakhtin es un lingüista ruso, el más grande lingüista que tuvo Rusia, que no terminó los campos de concentración porque tenía osteoporosis y porque escribió un artículo en que elogiaba a Lunacharsky. Lunacharsky fue el secretario cultural en la Revolución de Octubre, y eso de algún modo lo protegió, lo salvó. Y escribió un ensayo fundamental sobre Dostoyevsky, y ahí es donde él enfrenta también el concepto de humor de Dostoyevsky, sobre todo colocar los personajes, él siempre los coloca en situaciones extremas y ridículas, ¿no? Y de ahí viene esa especie de aspecto humorístico. En Crimen y Castigo está también, solo que Crimen y Castigo es terrible porque inicia con un hombre que está asesinando a una anciana. Claro. Y además se encuentra con la hermana de la anciana y asesina también a la hermana, que no tiene nada que ver. Asesina a una usurera y asesina a la hermana al testigo. Y luego es su carga de conciencia. Sí. Y bueno, Dostoyevsky siempre enfrentó. El periplo político de Dostoyevsky es muy interesante. Dostoyevsky comienza siendo un niquilista, siendo un tipo, digamos, llamámoslo un tipo de izquierda total. Es condenado a muerte, lo fusilan, pero le hacen un simulacro de fusilación a él y a otros. Esta agrupación a la que él pertenecía, los ponen contra el paredón, lo fusilan, pero han puesto balas de salva, o sea, balas sin plomo. Él cuenta que uno de sus compañeros se le pone el pelo blanco en un segundo, un hombre de 20 años, 22 años, se le quedan los cabellos blancos del susto. Vuelve y él cambia su modo de pensar y se vuelve profundamente religioso y políticamente reaccionario. Pero sin embargo, él ve más lejos que nadie, porque cuando hace Los demonios, y él es una crítica al nihilismo, y es una crítica al futuro comunismo, digamos, de Rusia, pero él está escribiendo, estoy hablando de los años 1860, mucho antes que todo esto ocurra. Él enfrenta el tema del asesinato por razones ideológicas. Y en Los demonios lo enfrenta, y a la luz del tiempo, a la luz de todo lo que pasó, vos le das la razón. Dostoyevsky tenía un modo de razonar muy particular. Incluso cuando hacía polémicas políticas, nunca presentaba su opinión como ganadora. Hacía dialogar las opiniones, y ese es el modo en que le escribe. Por eso Bakhtin dice que sus novelas son dialógicas, son de diálogo. Y eso ocurre en Los hermanos Karamazov. Hay un momento, una diatriba entre Iván, que es el intelectual, digamos, él lo llamaba despectivamente mi socialista, y Alexei, que es el religioso. Y Dostoyevsky está de acuerdo con Alexei, pero en la diatriba gana Iván. O sea que Dostoyevsky aceptaba que una idea de otro fuera superior a la suya. Incluso cuando él la escribía, trataba de llevar al extremo cada posición. O
sea, de coherencia. Entonces era absolutamente abierto. Una cosa curiosa, las mujeres de la época que han dado testimonios sobre Dostoyevski dicen que era uno de los pocos varones con los cuales se podía hablar, porque escuchaba. Era un hombre que escuchaba a todo el mundo. Escuchaba, razonaba, reflexionaba, y ese era el material después de sus trabajos. Y bueno, y Karamazov, yo digo, de algún modo, para tomarle el pelo a la gente, digo, está de moda ahora las historias teatrales sobre familias disfuncionales. Yo creo que la primera gran historia sobre una familia disfuncional son los hermanos Karamazov. Son 3 hermanos, hay un cuarto hermano que es hijo bastardo, fruto de una violación del padre, que es un pervertido, a la idiota del pueblo. Uno de los 3 hermanos es igual que el padre, pero es bueno, solo es pasional, es emotivo. Otro es un intelectual, el otro es una especie de santito, y esa es una familia. Hay 2 madres que mueren. O sea, todos los temas de una familia disfuncional de Buenos Aires hoy estaban de algún modo latentes en los hermanos Karamazov, escrita en los 1870 prácticamente. César, te iba a hacer una pregunta. Ya que hoy es el estreno, te iba a preguntar, ¿cuál esperás que sea la reacción que tenga el público, digamos, ante a la obra y ante el texto, digamos, que estás trabajando de Dostoyevski? Mira, nunca me pongo el tema de cómo lo va a recibir el público, porque al público quiero conmoverlo, quiero sacudirlo, quiero que reflexione y se divierta, que se conmueva y se divierta, ambas cosas. Yo creo que va a ocurrir, espero. No me pongo el objetivo de qué le va a ocurrir al público, porque mi objetivo es que es esa obra que tengo delante. Después el público la puede tomar como lo sienta, pero como esta obra ya de algún modo, otra versión de esta obra ya la hice, estuvo nombrada entre las 3 mejores obras en Italia, digamos en los Oscars teatrales, que es el premio Ubu de Italia. Llegó a la final con 3 obras, y de los 10 críticos que la vieron, 9 votaron por esta obra, solo que votaban 70 críticos, los otros 60 no la habían visto, entonces obviamente no ganamos, pero estábamos en la terna final. Eso fue. A mí los premios no me importan mucho, pero siempre te da un poco de orgullo que te nombren, eso. Yo no me importan mucho, porque pienso que todo artista hace las obras que hace, las hace queriendo que sean lo mejor posible. Yo siempre, cuando me dan un premio, siempre lo dedico a todos los que no lo recibieron, porque lo merecían como yo. Es solo casual que haya gustado más una obra. A mí me gusta todo el teatro que yo no hago, entonces es justo que también cuando gano un premio lo dedique a los que hacen otros teatros que a mí me encantan, aunque no es el mío. No me gusta mucho ver en teatro aquello que yo hago. Ya lo hago yo, ¿para qué quiero verlo, no? Hay gente que dice, yo lo hubiera hecho así. Hacerlo no rompa las bolas, ¿no? ¿Qué diferencia encontrás con hacer teatro, por ejemplo, en Italia y en Argentina? En Italia el teatro está más protegido y está más muerto. Acá hay más competencia, hay más marcado, ¿no? Aquí hay una efervescencia cultural, sí, que puede sostenerse solo porque la gente no renuncia a hacer lo que desea hacer. Aquí no hay dinero para cultura, hay poco dinero, y el dinero está solo en ciertos canales o en el circuito comercial, sí. Y está muy bien que haya una relación entre el circuito comercial y el circuito alternativo. A mí me parece muy bien que haya una especie de viaje, de intercambio. Yo no tengo nada contra el teatro comercial, cuando está bien hecho me encanta. Y también está el teatro oficial. El teatro oficial tiene dinero y también ahí hay un circuito. Ese es un circuito tal vez a veces menos virtuoso, siempre acceden algunos, otros no, algunos se quejan, otros no, pero creo que al final el talento termina imponiéndose un poco. Lo que hay aquí es coraje. Vos sos un pibe de 20 años, querés cambiar el mundo porque tenés cosas que decir y vas, te encerrás, le pedís a tu tío que tiene un taller mecánico el domingo, puedo trabajar en tu taller, tío, y haces de taller mecánico un teatro del domingo. Uh-huh. Y así aquí cada uno hace lo que quiere. En Italia la gente como que espera que alguien le dé plata, es más difícil, porque también abrir un espacio es mucho más complicado, mucho más complejo. Si abrís un espacio tenés que tener todo en regla, es muy costoso, no podés tener una persona que trabaja y trabajás a ver lo que llega, tenés que tener un contrato de trabajo. Entonces, hay impedimentos, digamos, sindicales de algún modo también que limitan ese coraje.
Entonces aquí hay una efervescencia cultural mucho mayor. No, lo que notamos mucho es que obviamente estamos en un momento de crisis, pero dicha crisis hace que el teatro no se calle, al contrario, se levanta mucho más. El teatro en las crisis tiene un doble aspecto. Aumenta, pero disminuye el público porque no puede pagar. Entonces empieza a hacer teatro a la gorra, se empieza a hacer teatro en situaciones más difíciles. Pero el teatro es el lugar más económico donde cada uno puede expresarse. Y en los momentos de crisis todos tenemos unas ganas de putear que tenemos que transformar en belleza para que se escuche, porque si puteas nadie te escucha, pero si lo decís con belleza, todos... ¿no? Entonces... Te hago una consulta, es con música en vivo, habías dicho, ¿no? Sí, tocamos y cantamos en vivo. En este caso tenemos un músico. En la versión italiana tocábamos todos los actores, porque varios de ellos eran músicos aficionados. Aquí tenemos actores que tocan, menos 4 actores que tocan instrumentos, pero tenemos un músico profesional, un bandoneonista y pianista. Sí, yo lo que te quería preguntar justamente, ¿cómo vamos del guión, de la dramaturgia a lo musical, en este caso? Bueno, yo trabajo siempre con la música. Yo tengo un compositor que es mi sobrino, que es para mí un grandísimo compositor, y con él desde hace varios años él crea las músicas para cada una de mis obras. Entonces yo trabajo mucho con música, creo climas con una música, dentro de esa música coloco el texto. A veces una escena necesita un paisaje, entre una escena y otra necesita un paisaje, ese paisaje es una imagen y esa imagen tiene una música. Entonces le pido a mi sobrino, un poco como se trabaja en el cine. Yo monto también mis obras de teatro. Todos dicen que tengo como un montaje cinematográfico. Yo he estudiado, no cine, pero he estudiado montaje, sea teatral que cinematográfico. Entonces de algún modo algunas cosas te quedan, pero en realidad eso es un estilo que me he ido construyendo según la propia sensibilidad, ¿no? Recientemente habías comentado que pasabas mitad de año en Italia, mitad de año acá en Buenos Aires, sí. Y yo sé que también escribís, producís, dirigís mucho teatro acá, y quería saber cuál es la diferencia, digamos, el teatro escrito por vos, digamos, de tu autoría, por, digamos, ahora una obra como es esta, Los Hermanos Karamazov. Bueno, la primera cosa es que Dostoyevski escribe mucho mejor que yo. Eso es la primera cosa para aclarar. La segunda, es muy divertido. Yo soy muy bueno a hacer síntesis, a sintetizar. Entonces, reescribir, porque prácticamente reescribí Los Karamazov, pero reescribí sobre un modelo altísimo. Entonces, lo que yo hago es, voy secando, voy quitando todo lo no esencial. Dostoyevski les decía que escribía folletines, entonces tenía que decir 3 veces la misma cosa para llenar 100 páginas. Entonces elijo las 3, elijo lo mejor de cada una, las sintetizo. Entonces, y tenía que sintetizar más o menos un promedio de 20, 30 páginas en una. Ese fue el primer trabajo. Y ahí todo el personaje secundario lo eliminé. De algún modo la figura de Smerdiakov, el hijo bastardo de Fyodor, sintetiza 2 figuras que hay en la novela, la de Smerdiakov y la de Rakitin, que es un amigo de Alexei, que es un monje envidioso. Entonces, esos 2 elementos están unidos en un personaje. Todos los personajes secundarios los quité. Hay un momento clave en la novela donde Iván le explica a Alexei por qué no cree en Dios. Y hay dos capítulos dedicados a eso. Uno es por el maltrato a los niños y habla del sufrimiento de los niños y cómo se tortura a los niños en este mundo, y el otro es lo que llama El Gran Inquisidor, que es una especie de novelita dentro de la novela, donde Iván cuenta que Cristo aparece en el período de la Inquisición y obviamente lo condenan a la hoguera, ¿no? De esos 2, el más famoso es El Gran Inquisidor. Yo no lo toqué, lo dejé. Me concentré, voy a dar un ejemplo sobre por qué un hombre no tiene fe. Agarré el sufrimiento de los niños, que para mí es un capítulo de una potencia terrible. Y ahí también Dostoyevski da 4 ejemplos, 4 diferentes ejemplos de maltrato a los niños. Yo tomé solo uno, porque no voy a repetir, ¿no? Es una obra teatral. Entonces, una obra teatral, podría haber hecho una obra teatral. Hamlet dura 3 horas. Yo hice una obra de 2 horas,
que es reducidísima. Incluso le hacía, en las primeras versiones, hacía una especie de intervalo entre un acto y otro. Pero me di cuenta que perdía ritmo así, y que solo para que los viejitos salgan a hacer pipí no valía la pena. Entonces decidí hacerlo, y de hecho la gente ni se da cuenta que terminó y han pasado 2 horas que han estado con la boca abierta. Yo estoy muy convencido de eso. Entonces la dejé así. Pero digamos que si lees la novela 1400 páginas tardás un par de semanas, pero bueno, en la obra son... César, nos diste una pequeña clase de historia también con todas tus respuestas hablando de tanta historia, ¿no? Justamente. Yo te quería preguntar si tuvieras la posibilidad vos de elegir algún personaje para interpretar. ¿Te gustaría meterte en el rol de actor? ¿Un personaje para interpretar? Sí, de la historia, ya sea de la cultura, de literatura, política. Mira, es complejo. Yo ya hice un personaje, hay un escritor argentino que yo amo profundamente, que es Rodolfo Walsh. Y yo Rodolfo Walsh ya lo interpreté. Porque cuando hice la Ilíada con el grupo en Bolivia, cuando yo trabajaba en Bolivia hice una Ilíada, y ahí imaginé a Rodolfo Walsh que leía la Ilíada y hablaba con su hija muerta, relacionando la hija muerta, Victoria Walsh, a la figura de Polixena. Polixena es la hija de Príamo, que es prácticamente degollada en la tumba de Aquiles, porque ella ha sido la carnada por la cual Paris logra después atravesar el talón de Aquiles con su flecha. Y lo curioso fue que cuando yo hice esta obra aquí, vino a verla Lili Ferreira, que estaba viva todavía, la viuda de Rodolfo. Y ella me dijo, se acercó después a agradecerme y me dijo, ¿cómo sabías? ¿Cómo sabía qué? Que Rodolfo estaba estudiando la Ilíada. No sé, lo imaginé. Entonces me llamó al día siguiente, fuimos a un café y me regaló una hojita donde está, que era una fotocopia del cuaderno de Rodolfo, donde él estaba, de Cántame, oh diosa, la ira funesta del peli de Aquiles, y estaba el texto en griego al lado. Y él estaba estudiando el griego, traduciendo la Ilíada. Y o sea, para mí fue como maravilloso eso, ¿no? Me dijo, ella dice que se quedó con la piel de gallina cuando vio. Ahí ya interpreté un personaje de esos que, digamos, contemporáneos, que me hubiera gustado interpretar. No lo sé, todos los personajes son malvados. Debo decir que hacer los malvados es muy lindo. En Karamazov hago de Fiodor, que es Fiodor es el padre malvado, libertino, un jodido tremendo, y es muy divertido. Hacer de malo es muy divertido. Después hago el monje, que es un santo, y después hago un padre cuyo hijo está enfermo de tuberculosis, que es un personaje trágico. Son 3 personajes. Todos los viejos me tocaron. Bueno, vamos a dejarnos, no te vas todavía, vamos a seguir hablando. Primero vamos a escuchar un tema interesante, la verdad. Me gusta mucho lo que contás de la obra, también de tu... Sos una persona que está viajando mucho tiempo también, ¿no? ¿Te gusta viajar mucho? Me gusta menos de lo que lo hago. O sea, viajo mucho más de lo que quisiera, en realidad. Pero viajo mucho, sí. Es lindo viajar, pero también es lindo quedarse. Yo estuve varios años en Dinamarca, varios años en Italia y estuve 19 años en Bolivia. Viajando siempre, pero radicándome, creando algo. A mí me gusta crear cosas desde abajo y con tiempo.